Ahí la rama, fíjate que se mueve. Ahí, mirá, mirá. Hola, me llamo Felipe. Cuando tenía 8 años vi a uno de ellos, uno de los tantos bichos que dicen que aparecieron en Pergamino. Era una especie de humanoide alado, muy alto y de piel gris. Estaba parado en el patio de mi casa. Se acercó a mí y me miró, como pidiendo ayuda, como si intentara comunicarse. Mi vieja me llamó, pestañeé y ya no había más nada. Desde entonces desarrollé una pequeña obsesión por estos seres. Y finalmente, después de casi 20 años, decidí investigarlo de manera profunda. Para llegar al fondo del asunto, lo primero que hicimos fue crear un subreddit. Había cantidades enormes de contenido que merecían ser centralizados en un solo lugar, así que nos dedicamos a compartirlo y darle la mayor difusión posible. Mientras tanto, y en espera de que los demás aportaran su parte, decidimos salir a conversar con los vecinos de Pergamino. Nuestro desconocimiento y amateurismo produjo que el viento corrompiera el audio, pero hicimos lo posible para solucionarlo en edición. Volví al laburo a la noche y me pareció sentir ruidos. No sé qué vi. Era una noche bastante normal, templada. Estaba en la plaza con mis amigos y por los árboles sentí una criatura de humo negro. Yo no vi nada. Sí, soy profesor de matemática acá en el colegio y uno de estos días tuve que frenar a mis alumnos que estaban todos gritando porque las estatuas de la capilla se estaban moviendo. Y habrá sido hace una semana y media, 2. Estaba caminando por acá. Bueno, a mí lo que me pasó fue hace como unos 5 o 6 años. Yo estaba el otro día con una amiga, estábamos tomando mate acá en el mismo parque, ahora hace unos 4 días, y empezamos a sentir muchísimo frío las dos. De la nada nos notamos que todo se hizo oscuro y unos ojos no se veían. No, y lo que pasó fue que salía de este bar, tipo 2:30 de la mañana, y me pareció como ver algo moviéndose, pero yo decía, bueno, debe ser los árboles, pájaros, lo que sea. Mira, yo te digo la verdad, yo remisero hace 10 años. 10 años vos ves de todo acá, gente que va, viene, te habla, te dice, de todo. Pero una vez, un tipo, que me llamó la atención. Fue como si de pronto el aire se pusiera más pesado y un olor, pero no a quemado, un olor penetrante, como combustible. Yo estaba volviendo del colegio en bici, de noche, y me metí por una calle que nunca había andado. Tenía los árboles muy altos y muy grandes. Fui por la calle, estaba caminando por acá, por esta avenida, Avenida del Cine. Una de las veces se hizo las charlas, segura tambores. Yo estaba volviendo por la Plaza Merced, muy cerca de la iglesia, y me pareció ver algo que se movía. Venía de trabajar, no sé qué hora era, había salido una hora de clase. Empezamos a temblar muchísimo y nos agarró muchísimo pánico y empezamos a escuchar ruidos si fueran de aleteo que nos estaban siguiendo. Es rara porque no te puedo explicar, era como, había mucho movimiento y había como unas motas de polvo, ceniza, no sé qué era eso, pero la verdad que no sé qué sentir. Pensé que por ahí podía ser un pájaro y demás, pero cuando me pude dar cuenta había un ser extraño muy grande mirándome desde arriba de la iglesia Merced. Y de pronto empecé a toser y no podía ver más allá de 3 metros, 2 metros, 1 metro. Y ahí salí corriendo. Al principio no lo identifiqué, además los murciélagos hacen un aleteo, pero era totalmente diferente, como si frotaran roca con roca, ese sonido particular. Era muy grande. Estaba caminando y, no sé, de la nada, todo se me oscureció.
absolutamente todo. La cosa es que el tipo decía que una vez ahí en el campo los animales empezaban a portar raro, como que estaba todo medio así como una especie de sensación rara, ¿viste? Es una cosa así. Sobre todo los perros que cuidaban, que cuidan el rancho, o sea, son lo más fiel que hay. Los tipos, nada, estaban callados, no querían salir, tenían miedo. O sea, ya eso como que a mí me llamó la atención, tengo que decirlo. Pero al final me pareció más extraño lo que empezó a decir después. De un momento a otro miro para arriba y veo que una rama estaba muy doblada y en la punta se veía como una sombra muy grande con las extremidades puntiagudas y dos puntitos rojos. ¿Viste en la parte de la rea? Ese barcito viejo. Sí, sí. Apenas salí, viste que está toda la copa de árboles y ahí parecía que se movía algo. Y yo digo, qué sé yo, viste, en el flash del momento, ¿se la copa de los árboles? Sí, había un movimiento, No podía mirar al frente. No sé, me sentía ahogado. Y de repente vi unos ojos enfrente mío. ¿Qué monstruo vieron? Vimos rojo con ojos bien rojos. Una noche empezó a ver como luces, una cosa, correte, una cosa media rara, pero no luces del cielo, ¿entendés? Luces en el pasto, ahí entre la cosecha, gente que iba con linternas y todo. Entonces, la cosa es que no parecía gente así como normal. Yo digo, ¿qué? ¿Te están robando? ¿Te están robando los choclos? No, me dice. Era gente vestida así como con esos trajes de radiación, esos grandotes, como en la época del COVID. Le digo yo, no, otra cosa más rara. Entonces, yo lo indagué, ¿viste? Porque ya ahí estas cosas, ¿viste? Me empiezan a gustar, que todas estas boludeces. Entonces, ¿qué onda? El tipo me dice, no, esto no parecía cosa militar o algo así. No. Era algo completamente diferente. Cuando pude darme cuenta con la poca iluminación que había, era un ser extraño, una gárgola gigante que decía parte de decoración, pero pero no. Cuando los vi todos mis amigos salieron. Yo fui a ver, pero ya no había nada más. No sé qué era. Eso, lo único que hice fue darme vuelta y correr. Empezamos a correr y nos seguían siguiendo. Uno de ellos me dijo que la estatua del santo se estaba moviendo, no tenía sentido, se movieran, pero bueno, todos los alumnos estaban diciendo eso. Puede ser posible que todos estén equivocados al mismo tiempo, una histeria colectiva, no sé. ¿Humo? ¿Estará prendido en fuego algo? ¿Estará flasheando un poquito? No. Yo sé lo que vi y eso estaba ahí, se movía y sentía que me miraba, me seguía. Sentía que me perseguía, como que me rodeaba desde varios lados. Esos puntitos rojos no dejaban de mirarme. Yo frené y empecé a hiperventilar. Me daba mucha curiosidad de saber qué era, pero simplemente sentía mucho cagazo. La cosa es que ahí cuando yo empiezo a indagar y me dice, no, estaban cavando, estaban haciendo cosas ahí en la tierra. Y yo digo, ¿cómo cosas en la tierra? Me dice, sí, porque esto cuando pasó lo de 2001, ¿te acordás lo del laboratorio? Bueno, ya ahí habían aparecido otros tipos. Me parece que, no sé, capaz que el tipo en esa época era joven, no se acordaba bien, pero ya lo tenía visto. Y sabía que habían estado ahí gente dando vueltas por todos lados y que supuestamente nunca se fueron. Ahora, si nunca se fueron, ¿qué están buscando? ¿O a quién están buscando? Correcto. Flaco, a mí sinceramente esto me llama mucho la atención. Me da miedo, te lo digo en serio. Y intenté correr, pero me ganó la curiosidad, vi para arriba y ahí apareció como una especie de... No podía escribir, solamente llegué a ver la masa gris. Reflejaba pequeños destellos de luz por la luminaria de la calle. Entonces, nada, nos asustamos y
viendo de dónde venía el ruido, miramos para arriba y empezamos a ver gárgolas que se empezaron a mover. Despegaron las alas, tenían como si fuera camas, una gárgola muy vieja, y se le empezaron a poner los ojos rojos. Estaba un montón porque parecía que se le venía encima. No podía dejar de verlo y no podía hacer que eso dejara de verme a mí. Era muy raro. Se fue en un momento, desapareció. Creo haber visto exactamente una gárgola, un ser muy parecido. Mi amiga se empezó a llorar porque todavía no podemos decir un montón de cosas que sentimos. Fue como eso en el momento. De un momento al otro, algo en mi cabeza hizo clic y arranqué a pedalear de vuelta y sin mirar atrás. No quise volver a pasar nunca más por esa calle. Cada vez que lo pienso es como, no sé, no lo puedo soportar. No lo quiero pensar, ya no sé qué hacer. No sé a dónde está, pero me dio mucho miedo y yo no lo volví a ver nunca más. Tenga mucho cuidado. Le puede pasar a cualquiera. La verdad que quedé choqueado. Sigo pensando en eso. Parece increíble, pero fue horrible. Lo próximo que recuerdo es estar tirado y no saber dónde estaba. Todos sabemos lo que pasa acá, todos sabemos. Todos sabemos. Esto es global. Esto no es esto es a nivel nacional, global. Esto pasa en todos los continentes. Solamente que acá salió mal. Muchas memorias y demás, pero bueno, daría creerlos. O sea, pero realmente una imagen que no podía borrar. Nadie lo está diciendo, estos monstruos. Yo lo sabía hace años. Desde hace 30 años que vengo diciendo que acá van a pasar cosas. En algún momento van a pasar. No creo que una gárgola pueda llegar a volar, convertirse en algo real, tener los ojos rojos. No lo creo. Esto fue el gobierno. Es un plan estratégico desde 1900. Estos son los poderosos. Estos son esos que quieren perjudicarte. ¿Cómo va a haber un ser que parezca humo, salga volando, que haga cosas raras? Porque nosotros lo vamos haciendo cada vez más, vamos haciendo nuestros hijos, nuestros nietos. Eso es todo, la memoria colectiva. Es una cosa increíble, nadie puede creer algo así. Si no lo veo, no lo creo. Monstruos son creados genéticamente a propósito para que vos la pases mal. Para mí, todo fantasma. Quiero reventar, qué sé yo. La cosa es que lo dejo allá en el campo, todo bien, chau. Cuando volvía me dejó pensando, ¿qué sabe la gente del campo que nosotros acá en la ciudad no tenemos ni idea? Porque tiene mucha más información. Y capaz que lo nuestro es solamente la punta del iceberg. Una cosa más. Hay un sonido. Un sonido como de susurros. Como si hubiese voces en la niebla. A lo mejor no se entiende lo que dice, pero no importa lo que escuchen, no le hagan caso. No les hagan caso. Una semana después, el subreddit ya había cosechado sus frutos, por lo que nos dimos en la tarea de contactar a quienes parecían tener más información al respecto, y les pedimos que nos manden un video contando lo que sabían. Buenas, soy Ramiro. Estoy grabando esto porque mi viejo fue uno de los investigadores de los experimentos. Hola, soy Marcelo Yáñez, soy investigador del CONICET, soy ingeniero en geofísica. Estamos estudiando en Pergamino hace más o menos unos 10 años unas anomalías electromagnéticas. Perdón por tener atrapada, pero único dejar que me reconozcan. Me están persiguiendo. Soy un blanco, no pueden ver que estoy hablando. Desde hace ya un buen tiempo que se estaban leyendo foros, publicaciones de gente que dice que había una gárgola viva que vieron como una estatua se movía en la Plaza Merced. Hace ya varios años, alrededor de 15 años, no atrás, o 20, que va apareciendo por ahí
desaparecen, otras veces aparecen. Algo, no sé si yo les llamarle alienígenas o como pequeñas gárgolas. Veo que la gente está hablando todo el tiempo de la gárgola del humo, que es lo visible. Cuando fui a investigar, la primera sonda que saqué fue esta. Parece mentira, parece uno de los murciélagos, pero no. Es demasiado grande, no tiene mucho fotos. Desde ese momento, sentí que me empezaron a perseguir. ¿Viste la parte donde están los árboles, las plantas y todo eso? Bueno, y yo miro así en esa parte y veo un loco ahí que estaba ahí parado, así se veía como que el loco como que hacía así, ¿viste? Hacía, como que la olla, hacía loco. Y yo dije, no, oh. Y cuando miro así otra vez el loco no estaba más. Esto empezó en el 2001. Yo apenas era un gurí. No conocía nada de él. Tipo, no, solamente estaba laburando. Apenas si lo veía en casa. Era muy metido con su trabajo, muy metódico. Es que esta foto la saqué yo y para iguales. Esta, y yendo un día en mi casa, me estaba volando por encima. La gente está aterrada, muy asustada, porque nunca habían visto cosas así. Las investigaciones me estaban llevando a que en el parque municipal del gimnasio hay un laboratorio. Estas son estas fotos que me pasaron unir en mis contactos. Encima empecé a escuchar como unas cosas, así como, no sé, como que te habla, así, ¿viste, loco? Como que no sé, como que te habla, así, cosas raras. Y yo ya ahí dije, uy, boludo, y me caí en las patas y bueno. Y ahí, corte que le dije a los pibes lo que había visto y los pibes se me cagaron de risa, boludo, nada que ver. Te daba un poco de miedo, ¿no? ¿Viste? No saber qué iba a pasar, encima cuando pasaba cerca tuyo se escuchaban unas voces, tipo un susurro, pero que no se entendía bien lo que te decía, pero algo decía. Nosotros nos tuvimos que mudar por problemas que tuvo mi viejo en el laboratorio. Yo apenas sé nada, pero bueno, era lo que decía mamá, en ese momento que no, que eran problemas de trabajo, qué sé yo, supongo que fueron temas de la crisis. O eso era lo que suponía en ese momento. Mi hermana me contó que varias veces en los cortes de luz se encienden los monitores o los parlantes y empiezan a emitir sonidos como interferencias, como estática, como si fuese estática, pero en el medio se escuchan voces o murmullos o pseudo conversaciones que no se logran entender. Todo esto me lleva a pensar que la Rúa, en su momento, financió un proyecto para crear un monstruo. No sé por qué, parecía una gárgola. Su piel parece de piedra. Lo único que se le ven son los ojos así rojos, iluminados, como si fuera iluminado, y desaparecen como por arte de magia. Más o menos llegamos a la conclusión que no es normal. Y normalmente trae estas historias fantasiosas de sombras que hablaban y luces, no sé. Apenas si las recuerdo, qué sé yo, mamá era más de Marielena Walsh. A todo esto, yo creo, tengo la teoría. Piñón Fijo está metido. Nadie puede confiar en un payaso, menos con esta cara. Algo tiene que ver, estar conectado de alguna forma. Está el miedo instaurado, por lo menos en esta zona. Y ahora está dando vueltas esta unidad especial, que es una policía paramilitar, básicamente. Si desaparezco, la culpa es de Piñón Fijo, de la gárgola, esa de la Rúa. Búsquenme en el gimnasio. Los vecinos de la zona tienen mucho miedo. Quizás agarren humanos, los ponen en sus tanques y los transforman en los monstruos que están haciendo. Están dando vuelta esto del humo negro, la gárgola. Ahora las noticias sobre estos efectos electrostáticos. A uno le causa un poco de temor, ¿no? Algo que no creen en los exotéricos, en alienígenas. Yo no sé qué onda, no sé de dónde salen todos esos bichos. La gente dice que son tipo, no sé, experimentos, invocaciones, todas esas cosas locas. Yo no sé, yo no creo en esas cosas.
Pero bueno, viste, por las dudas yo no vi nada. Ya hace rato que estamos en la zona, estamos investigando, hemos hecho un par de papers al respecto. Yo y mi equipo notamos que no es natural. Una radio no te habla estando desconectada, estando sin batería. ¿Será que mi viejo murió por toda esta investigación? Todo esto que está pasando ahora en Pergamino. Yo trato de no ser paranoico, pero están pasando cosas y yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Hay cosas que quiero saber. No hay una respuesta física y comprensible de lo que yo conozca al menos. Espero que te soluciones pronto. El que no le pasó, que bueno, ojalá que nunca le pase. ¿Será que mi viejo tuvo algo que ver con todo esto? En base a los datos, a toda la información que hemos recopilado, ya la hemos subido ahí en el portal, la información es irrefutable. ¿Será que hay algo dando vuelta que el gobierno nos está ocultando y nosotros no sabemos que está ahí dando vuelta? Más allá de que los profesionales se están queriendo justificar todo lo que está pasando, por el lado de que para mí es una zona electromagnética o que es algo natural o que lo quieren normalizar, por así decirlo, creo que está conectado con algo más y que son estos seres que están provocando todo lo que está pasando. Hay algo que está pasando, pero el gobierno no para de frenar todo avance, nos están desfinanciando y lo que a mí respecta parece que algo están ocultando. Espero que este mensaje les llegue. Tengo los archivos de mi viejo, tengo un diario que dejó él. Voy a ir juntando poco a poco lo que ustedes van diciendo y vamos a ir atando puntos. Esto no va a quedar así nomás. Ya no más. Cada una de estas entrevistas no hizo más que generar más preguntas que respuestas. Es como si apenas hubiéramos rozado la superficie y todavía nos quedara muchísimo por descubrir. Pero hay algo que no podemos ignorar. Algo pasa en Pergamino.